escatología petrina, o sea, la visión doctrinal que tiene el apóstol Pedro sobre la escatología. Por eso nuestro subtítulo va a ser el aquí y ahora y el futuro según Pedro. En esos días conversaba con mi esposa acerca de los enfoques más importantes de los apóstoles al momento de escribir. Que cuando uno lee las cartas, uno se da cuenta que ellos tienen en mente prácticamente siempre una idea principal o algo que los llena de pasión, un tema favorito, un tema central, un eje. Y cuando pensaba en Pablo, uno recuerda temas como el Evangelio de la Gracia, la justificación por sola fe, la libertad cristiana, la iglesia como cuerpo de Cristo. Dependiendo del libro que uno lee de él, en el Nuevo Testamento, uno ve como un patrón común, algo que lo caracteriza. Y es natural, por ejemplo, que él haga tanto énfasis en la salvación por solo gracia y por solo fe, cuando él en su vida pasada era un fariseo radical, asesino de cristianos, perseguidor, odiaba a Cristo y a la iglesia. Entonces es natural que cuando ya haya sido traído a él, su pasión es hablar aquello que él tanto odiaba. Ahora pensemos en cuanto a Pedro. ¿Cuál es el enfoque de Pedro? ¿Qué es lo que lo hace a él característico que no es de pronto el mismo Pablo? Pues en lo que hemos visto hasta ahora nos hemos dado cuenta que Pedro es bastante teocéntrico. Para él, Dios es todo, hermano. Pero hay un tema doctrinal que salta a la vista, prácticamente es el motor para que él hubiese escrito, inclusive, la escatología. Uno puede pensar que el enfoque de Pablo es cristología, soteriología, y el enfoque de Pedro es teología, o sea, la doctrina de Dios, y la escatología. Ahora bien, cuando hablamos de escatología, solemos pensar en el futuro. Uno tiene la costumbre, debido a una tendencia nueva que llegó a nuestros países, cometemos el error de referirnos a la escatología como solamente los hechos futuros. Y los hechos futuros sí están en la escatología, pero no es lo único. Por ejemplo, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo y todos los sucesos que la acompañan, eso es escatología. Las cosas que han de suceder. Pero no es lo único. Hay otros temas. Por ejemplo, ¿cuál es el entendimiento cristiano acerca del tiempo? ¿Usted sabía que para los griegos de este tiempo, el tiempo en que Pedro escribe, el tiempo era un dios? Una especie de titán, un dios importante, Cronos. ¿Cuál es el entendimiento de los cristianos acerca del tiempo? Cuando Pedro habla del tiempo, él habla del tiempo no como un ser impersonal o algo por el estilo, ¿no? Él habla de ello como una especie de temporalidad, de línea temporal, que está conformada por antiguo y nuevo pacto, por siglo presente y siglo venidero. Eso es escatología. Otra cosa que incluye la escatología es cuál es la visión cristiana acerca de los seres espirituales. Por ejemplo, ¿cómo está conformado el ser humano? ¿Es tripartito o bipartito? O sea, ¿cuántas partes tiene? ¿Espíritu, alma y cuerpo o cuerpo y alma? Nosotros sabemos que es cuerpo y alma nada más. Aunque en la mayoría de neoevangélicos creen que son tres. Pedro nos habla de ángeles, nos habla de nueva creación, regeneración, entre otros. Entonces, dense cuenta que la escatología abarca cosas más allá de lo apocalíptico. Bueno, y Pedro
Por lo menos la primera carta, que es la que vamos, es una prueba de eso. Estaremos viendo esa enseñanza en 2 puntos. Primer punto, vamos a ver una doctrina cristiana sobre el tiempo. Y el segundo punto, vamos a ver el papel del sufrimiento. Y eso es otra cosa que hace parte de la escatología. Bueno, comencemos. Primer punto, una doctrina cristiana sobre el tiempo. Vamos a estar leyendo varios versículos del capítulo 1. Vamos a 1 Pedro 1, 4. Dice: nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Bien, el tiempo final. Ahora miremos versículo 12. A los profetas se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, cíñanse los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 17. Si invocan por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Ahora sí, el 20. El Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Bueno, ahí hicimos un recorrido en el capítulo 1. Hay más pasajes en los otros capítulos, por supuesto. Pero esto nos sirve como un precedente. Empecemos con eso. Cuando Pedro habla del tiempo, hay que tener mucho cuidado en la forma como se refiere. Ahorita que vimos tiempos postreros, ¿se acuerdan? O tiempos finales, varias veces. Luego hablaba de este tiempo presente. Se puede mirar, por ejemplo, en 3:5, habla de otro tiempo, en fin. Usa varias expresiones así, y si usted las colocara en un cuaderno, aquí hablo así, aquí hablo acá, y busque qué tienen en común. ¿Qué se refiere cuando dice tiempos finales o tiempos postreros? Bueno, cuando Pedro habla de otro tiempo, por lo menos en 3:5 y 3:20, él está haciendo referencia al antiguo pacto. Es decir, él está hablando de una era que quedó en el pasado. Pero cuando habla del periodo del nuevo pacto, él habla de tiempo postrero. Y a la vez, ese tiempo postrero es la era presente. Y esa es la parte que quiero que presten mucha atención. Es interesante, pero si usted se pierde algo, puede que no entienda. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Cómo puede una etapa ser presente y postrera al mismo tiempo? Bueno, esa es la doctrina del tiempo que tiene el apóstol Pedro y que está en toda la Biblia. En la teología se suelen usar términos o frases para ayudar al estudioso de la palabra a entender verdades complejas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una expresión que es total depravación. Una expresión que a veces es malentendida, pero pues ayuda mucho para entender perseverancia de los santos. Elección incondicional, por mencionar algunas.
Hay más, solo que en este momento se me vienen esas. Pero hoy les quiero enseñar, si es que no lo había hecho ya, una expresión de teología, o más bien de escatología. Y es esta: ya, pero todavía no. Esa. Ya, pero todavía no. Vamos a explicar esta frase. Esta frase se utiliza mucho en teología y en escatología especialmente para comprender esto. Pedro está hablando de otro tiempo, o sea, un periodo del antiguo pacto, luego habla de tiempo postrero. Pero usted puede mirar todas las veces que dice tiempo postrero y va a incluir el presente y lo que está por venir. ¿Sí? Miren 1:20. Vuelvo a mirar. ¿Qué está diciendo ahí? Pedro está diciendo que Cristo se manifestó como cordero sin mancha, o sea, vino al mundo como hombre para darse el sacrificio. ¿Cuándo? En estos tiempos postreros. ¿Ven? Tiempos postreros son el presente. Ojo con eso. Ahora miren el 13. También miren el 4, el 5. Y luego nos enseña de algo que todavía no ha ocurrido, sino que lo habla como que va a ocurrir después. ¿Qué? La manifestación de Jesucristo. Ese día se manifestará Jesucristo. ¿Y qué más se manifestará? Dice la salvación, que hay una herencia reservada, ¿sí? Se va a manifestar a los ojos de todos. Versículos 4 y 5 incluso habla de el día de la visitación. Miremos 2:12. Primera Pedro 2:12 dice: mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. O sea, la manifestación de Jesucristo, y cuando la salvación de nosotros se manifestará, la herencia reservada se hará conocer. ¿Nosotros cómo le llamamos a eso? La segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo llama Pedro? El día de la visitación. ¿Sí? El día de la visitación es algo que todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir. ¿Sí? Ese día, ¿qué más va a ocurrir? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que los malhechores glorificarán a Dios, porque se darán cuenta que las obras que hacían los cristianos eran buenas. ¿Sí? ¿Qué más va a ocurrir ese día? Miren 4:5. Los gentiles van a ver a la salvación de los escogidos manifestada. ¿Y qué más van a ver? Miren 4:5. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, darán cuenta, o sea, Cristo va a venir a juzgar a vivos y muertos. Los impíos van a rendir cuentas. Es la segunda venida, lo que nosotros llamamos parucía. Miren ahí mismo 4:13. Al contrario, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. ¿Ven? Ahorita en 1:4 nos dijo la manifestación de Jesucristo, y en el 4 dice la revelación de su gloria. Es lo mismo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el día de la visitación. Miren 5:1. En la parte B. Dice: soy también participante de la gloria que será revelada. La gloria será revelada. Y Pedro va a ser participante, ¿por qué? Porque, ¿qué es decir en el capítulo 1? Que será revelado Jesucristo con su gloria, y la salvación de los escogidos también se manifestará. Dense cuenta cómo todo está, pues todo encaja, ¿no? Todo está teniendo una línea de pensamiento.
Miren 4:7. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que impulsa a Pedro a escribir es la escatología. Él quiere que el pueblo entienda que estamos en los últimos tiempos. Y la convicción de que estamos en los últimos tiempos va a conllevarnos a llevar una vida alerta. ¿Sí? Y no porque nos vaya a tomar de sorpresa y vayamos a ser sorprendidos de para mal, sino para estar listos. ¿Sí? Para cuando llegue el día de la visitación. Todas estas cosas son futuras. ¿Bien? Pero bueno, ya tenemos claridad sobre lo futuro, el día de la visitación, lo que va a ocurrir. Pero volvamos a lo que dije al comienzo. Dijo que Jesucristo se había manifestado como Cordero en estos tiempos postreros. Y a la vez dice que en los postreros tiempos es el día de la visitación. ¿Cómo es posible estar en los dos lugares a la vez? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Sí? Ahí está, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿Qué significa? Ya vivimos en los últimos tiempos desde los días en que el Hijo de Dios cumplió su comisión en la tierra. O sea, el fin empezó desde que Jesucristo vino al mundo. Estamos en los postreros tiempos desde entonces. Entonces, está mal pensar que estamos en los postreros tiempos porque se está legalizando todo tipo de unión sexual. O porque hubo una pandemia mundial. O porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania y de pronto intervenga China. No, eso no es señal de los postreros tiempos. O eso no inaugura los últimos tiempos. Los postreros tiempos se inauguraron cuando Cristo murió en la cruz, según Pedro. Pero a la vez, son últimos tiempos los días en la segunda venida de Cristo. Por eso decimos ya, pero todavía no. Todavía no ha venido Jesucristo, hermanos. ¿Ven? Entonces, por eso se usa esa frase. Eso es escatología bíblica, cristiana, histórica. Ya, pero todavía no. Cuando no hay claridad sobre eso, es que hay una mistura de ideas. Lo que les estaba comentando de ejemplo, vemos las noticias y nos asustamos, o empezamos a pensar que eso está próximo a llegar porque pasó tal cosa. No. Ya, pero todavía no. Y porque ya estamos en los últimos tiempos, es que Pedro está tan preocupado porque la iglesia esté andando en sobriedad. Miren 4:7, dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Sed sobrios. 5:8. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Hermanos, ya estudiamos el Evangelio de Marcos. ¿No recuerdan algo con eso? Sed sobrios y velad. Fueron los mismos términos que usó el Señor Jesús en su discurso escatológico en Marcos 13:33. ¿Se acuerdan cuando habló de la señal del Hijo del Hombre? De las cosas que necesitaban ocurrir. Jesús les dijo a ellos: sean sobrios y velen. Pedro está hablando en ese mismo sentido: sean sobrios y velen. Anote Marcos 13:33, 35, 37. Miren 4:2 ahora. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. El fin se acerca, nos resta poco tiempo,
Por lo tanto, tenemos que vivir con sobriedad. ¿Qué significa eso? No conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, la escatología cristiana, la doctrina que habla del fin de los tiempos, bíblicamente no nos lleva en ninguna manera a andar con miedo. Si la teología que usted tiene acerca de la escatología lo lleva a tener miedo, usted está equivocado. Tiene una doctrina errada. Porque la escatología bíblica, ¿qué nos lleva? A estar alertas. ¿Alertas cómo? No así como nerviosos y ansiosos. Ay, ya, puede ser hoy, puede ser ahorita. Sí, puede ser hoy, puede ser ahorita, pero eso me lleva no a estar ansioso, sino a estar en santidad. Aguardando con dignidad para cuando Cristo regrese, pueda andar con mi cabeza erguida y no con vergüenza, que pasé como por fuego, casi toque mi paso. No, con alegría. ¿Qué ha dicho Pedro una y otra vez? Con gran alegría. Con gran alegría. ¿Por qué? Porque estuvimos sobrios. ¿Por qué? Porque no andamos conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, entonces esa es la doctrina, ya, pero todavía no. Si se entiende eso, su escatología es sana. Y otro detalle, por añadirles, es que Pedro cree en el mundo espiritual. Pedro ha hablado de renacer el alma, eso lo hemos visto, de la regeneración, lo que llama Pablo. Pedro habla de ángeles, ahorita lo leímos, que los ángeles anhelan mirar tan siquiera el Evangelio. Imagínense eso. Vimos ahorita que el diablo anda como el rugiente, o sea, Satanás Pedro cree en el diablo, en Satanás. ¿Por qué menciono eso? Porque en estos tiempos había una secta de origen judío que negaba la existencia de seres espirituales. No creían en ángeles, no creían en espíritus, no creían en la resurrección y no creían en Satanás tampoco. Pero Pedro da a entender que esos seres son reales. Solo que no ahonda en eso porque no es su temática. Así como no debe ser de su interés ahondar en esas cosas que no tenemos suficiente información porque no son para nosotros. Pedro también habla de regiones celestiales, por ejemplo, habla del cielo. Dice que la herencia está reservada en los cielos. Dice que el Espíritu Santo vino del cielo. Y 1 Pedro 3:22, y esto es impresionante, dice que Cristo subió al cielo donde está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Que a Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. La escatología de Pedro muestra que Cristo reina ya. Ya, pero todavía no. Ya, porque todo se somete a Él. Todavía no, porque pareciera que no. Pero nosotros sabemos, hermano, que hasta los demonios, el diablo, en fin, están sometidos a Él. Tenga claro en su corazón y en su mente. Ya, pero todavía no. Pero también tenga claro otra cosa. El mundo espiritual no es un versus del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. No. Cuando hablamos del reino de las tinieblas, hablamos de los demonios y demás, no estamos equiparándolos, como si fueran dos enfrentándose. No. Cuando decimos reino de las tinieblas, más bien deberíamos pensar con sarcasmo. Porque el reino de las tinieblas no tiene ningún poder. Están sometidos a Cristo. Por lo tanto, lo que ese reino hace, realmente está sometido a la voluntad de Cristo. No hay un versus. Cristo reina. ¿Qué no es claro en eso? Ángeles, poderes, potestades, autoridades, diría Pablo, huestes, principados, todo está sometido a Cristo. Eso también es una escatología sana. Bueno, segundo punto, vamos a ver el papel del sufrimiento.
Este primer punto fue breve, hermanos. Ahora vamos a este segundo. Siguiendo con la idea de ese lenguaje teológico que usamos ahorita, hay otras expresiones que también son válidas. De hecho, hay una que es bíblica, usted la puede ver en varios versículos, y es la expresión siglo presente y siglo venidero, esas frases. Anote esos pasajes. Mateo 12:32, Lucas 20:34 al 35, Efesios 1:21, Marcos 10:30. En esos versículos está textualmente, se habla de un siglo presente y un siglo venidero. Esa es otra manera de entender la doctrina cristiana del tiempo. Bueno, ya ahorita hablamos del ya, pero todavía no. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del siglo presente y el siglo venidero. Es otra forma de entender lo mismo. Nosotros vivimos en el siglo presente. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el siglo presente? En el siglo presente impera la desobediencia de los que están espiritualmente encarcelados, como dice 3:20 en 1 Pedro. Ocurre que el mundo anda en sus caprichos, conformados al mundo, al sistema mundanal que los rodea, como nos decía ahorita en 1 Pedro 4:3, los gentiles. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andar en lascivias, placeres, borracheras. Eso es lo que ocurre en el tiempo presente, un tiempo en donde hay desenfreno, hay de hecho muchos que son llamados, pero que pocos son escogidos. Ese es el siglo presente. Eso desde la perspectiva de los del mundo. Pero ahora pensemos en la iglesia. ¿Qué ocurre con la iglesia de Dios en el siglo presente? Miren 5:6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Miremos el 9. Resistan al diablo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Ahora mire el verso 10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay un término que hemos visto en enseñanzas anteriores que Pedro usa: peregrinos. ¿Se acuerdan? El mundo en el siglo presente vive en el desorden, en la inmundicia, en el pecado. La iglesia en el siglo presente está en el mundo como peregrino, como peregrinos. Mientras estamos aquí como peregrinos, o sea, como extranjeros, como visitantes acá en el mundo, o sea, no somos de este mundo. Mientras estamos acá como peregrinos en el siglo presente, aguardamos que llegue el juicio sobre el mundo. Y aún así sabemos que el juicio sobre el mundo ya empezó. Porque estamos en los tiempos finales, como vimos ahorita. Miren 4:17. Lo que pasa es que el juicio comienza de una manera que no esperábamos. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Claro, Tesalonicenses dice que el hombre de perdición, el anticristo, no se manifestará sino hasta cuando llegue el tiempo de la apostasía. ¿En dónde va a ocurrir la apostasía? En la iglesia. O sea, el juicio de Dios va a comenzar primero en la iglesia. ¿Cómo se revela el juicio de Dios en la iglesia en el tiempo presente? A través de los falsos maestros, falsos profetas, libertinaje, enseñanzas falsas, avaricia, falsos maestros, desórdenes, becerros de oro, etc. ¿Sí? El juicio de Dios comienza en la iglesia de esa manera, a través de esas personas que dicen ser creyentes, pero que no son sobrenivelaron, viven igual que el mundo. Pero ¿qué va a ocurrir con esas personas? El Señor, como vimos hoy en la enseñanza de Éxodo 32, los va a disciplinar para sacarlos de su iglesia santa y no tengan nada que ver con ella. Entonces el juicio de Dios comienza en la iglesia. ¿Bien? Pero hay otra manera de manifestarse el juicio de Dios en el mundo. No solamente a través de la disciplina que sufren los apóstoles, sino también a través de los padecimientos y las persecuciones. ¿Sí? Dios sigue siendo el Dios de toda gracia, pero siguen habiendo sufrimientos, persecuciones. Dice, comenta David, un comentarista de ellas, el hecho de que la iglesia está sufriendo en el presente no es un sinsentido, pues constituye el precedente inmediato del juicio final de Dios. Cierro comillas. En otras palabras, para Pedro, que su eje es la escatología, el juicio de Dios va antes de la llegada de Cristo. Juicio de Dios no visto como el juicio final, sino como los padecimientos, los sufrimientos, las persecuciones. O sea, la iglesia tenemos que pasar por situaciones de aflicción necesariamente para que así pueda llegar el día de la visitación. Así como el sendero del sufrimiento fue lo que Jesús tuvo que recorrer antes de ser exaltado, Pedro fue testigo de eso. Los cristianos no estamos exentos de sufrir. De hecho, el sufrimiento hace parte de nuestro recorrido. ¿Sí? Y esto no significa que de cierta manera abracemos una idea budista. El budismo dice que toda vida es sufrimiento. ¿Han escuchado esa frase? Hasta en películas se escucha a veces. Toda vida es sufrimiento. Así enseña el budismo. La visión cristiana del sufrimiento es completamente diferente a la religiosidad budista. Para nosotros, el sufrimiento no es visto como fatal, como algo resignado, que hay que someternos como si fuéramos objetos de una causa impersonal que nos aplasta, para volver a comenzar el ciclo en un nirvana, o sea, volver a reencarnar, y así un ciclo de sufrimiento. No. Para nosotros el sufrimiento es una oportunidad para negarnos a nosotros mismos y someternos a la voluntad de Dios. Un Dios que usa el sufrimiento aún también para su gloria y para perfeccionar a sus hijos. Completamente diferente, ¿no le parece? Entonces no es una causa impersonal que nos aplasta, es un Dios personal que nos ama, nos moldea, ¿sí? Nos capacita, nos perfecciona. Y él mismo lo dijo, el mismo Dios de toda gracia nos afirme, establezca, fortalezca y establezca mientras sufren un poco, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Eso es otra cosa. El sufrimiento que vivamos acá en esta vida es poco. Bueno, y todos los cristianos que hasta mueren o que son encarcelados por décadas. Ahí dice que es poco, entonces ¿por qué? Pues hermano, siempre va a ser poco. Porque ¿qué es el sufrimiento de esta vida? Por más que sea 70, 80 años comparado con la alegría eterna en la gloria.
Todo sufrimiento en el cristianismo es poco. Bueno, pero hay un problema. ¿Qué pasa si un cristiano sufre porque se lo merece? Dicho de otra manera, ¿qué pasa si un cristiano sufre? Pensemos por autoridades civiles, por una denuncia penal, pero por algo que sí hizo. ¿Qué mérito tiene eso, hermano? Eso es lo que enseña también el apóstol Pablo. Miren, 1 Pedro 2:19. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues ¿qué mérito tiene el soportar que los abofeteen si de verdad han pecado? Pero si por hacer lo que es bueno ustedes sufren y lo soportan, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Más claro, hermano. Mire 3:14. Al contrario, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. En otras palabras, si nos llaman a juicio, a un tribunal de hombres, que sea para que nos vayan a preguntar qué es lo que creemos, para cuestionar nuestra fe, para atacarnos injustamente, y que no sea porque sí de verdad cometimos un delito. ¿Ven? Mientras estamos en el siglo venidero, eso es lo que en la iglesia va a pasar. Si un cristiano sufre haciendo lo bueno o por causa de la justicia, la respuesta a ese sufrimiento va a tener aprobación de Dios si es una persona con interés. ¿Sí? Además, es visto como imitando los padecimientos de Cristo, 4:13. Somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Bueno, se espera a los cristianos que llevemos una vida intachable en la sociedad. Si el Estado un día quiere hacer una persecución contra la iglesia, porque no nos sometemos en nuestras conciencias a hacer lo que a ellos les parece que es lo bueno, porque para nosotros lo bueno no es lo que el Estado dice, sino lo que Dios dice en su palabra, pues entonces estaremos dispuestos a sufrir. ¿Será injusto? Sí. ¿Dios no nos va a proteger de ese sufrimiento? No. Cristo mismo sufrió injustamente a causa de impíos. ¿Dios qué va a hacer con su iglesia cuando sufra así? Nos va a fortalecer, establecer, perfeccionar, capacitar para resistir con victoria esas situaciones. ¿Nuestra parte cuál va a ser? Pues dar respuesta cuando nos pregunten yo creo en el Señor Jesús. Y ustedes saben lo que significa esa confesión en muchos países. Morir. Decapitados, ahorcados. Ellos lo lograron porque son mejores que nosotros. No, el Señor los capacitó. Y así hace con la iglesia que sufre. Eso nos enseña también consuelo, hermano. Quiere decir que aunque el sufrimiento es la parte de la iglesia, mientras esté en el siglo presente, tiene un Dios que la consuela en cada tramo. Las pruebas que vivamos acá no son las que producen la fe. Diría comentarista Mahan. La revelan, la purifican, la fortalecen y comprueban que nuestra fe no es algo imaginario, porque estuvimos dispuestos a afrontar las consecuencias que fueran necesarias por estar firmes en ella. Eso es lo que Pedro llama esperanza viva. Bueno, y es una esperanza viva porque la fe mira confiada hacia el Señor. Las pruebas nos recuerdan que somos frágiles, que dependemos de Dios. Nos recuerdan que nuestro gozo se basa no en nada que tengamos en esta vida, porque el Estado nos lo podría quitar injustamente. Los enemigos de la iglesia podrían quitarnos todo, hermanos. Así que si su gozo se basa en lo que usted tiene,
es un gozo que puede desaparecer. Pero si el gozo que tenemos nosotros se basa en que el Padre nos escogió, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas cada día, y el Hijo de Dios nos perdonó con su sangre y nos santificó, y su gozo se basa en eso, nada nos puede quitar ese gozo. Nada. Miremos 4:16 y con eso terminamos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. ¡Gracias, Señor! Así como hicieron con los profetas tuyos, así como hicieron con tus discípulos, lo están haciendo conmigo. Están mostrando que tengo tu aprobación. Gloria a Dios. Si se burlan de usted por ser cristiano, si lo hacen a un lado por ser cristiano, si por ser cristiano usted prefiere tomar decisiones que no le van a ser convenientes económicamente, glorifique a Dios por ello. Si se le cierran puertas por ser cristiano, si pierde trabajos por ser cristiano, que valga la pena ser firme a sus convicciones en vez de venderse por un plato de lentejas. Vale la pena. Gloria a Dios por eso. Mira el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Cómo así es la voluntad de Dios que uno padezca? Sí. Así que primera de Pedro destruye el evangelio de la prosperidad. No es la voluntad de Dios que sus hijos sufran, porque si somos hijos del Rey, más bien vamos a ser prósperos. Pidamos y se nos va a dar todo. No, ese es el evangelio del diablo. El evangelio de Dios es esto. La voluntad de Dios va a traer padecimientos. Ay, cuando llegue yo, ¿qué hago? Si usted es hijo de Dios, usted va a ser fortalecido con un poder de lo alto que ni usted ni yo seremos capaces de describir. ¿Cómo son capaces tantos cristianos de ir hasta la muerte por el evangelio? ¿Ustedes creen que fue por ellos mismos? El Espíritu de Dios acompañándonos al final. Encomendamos nuestra vida a la fidelidad de Dios. Y mientras estemos en este siglo presente, perseveremos practicando el bien. Resistamos como hijos de Dios, con firmeza, al diablo, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Amén. Vamos.